Recording in progress. Muy bien, pues vamos a continuar con la parte 11 de el curso que hemos denominado El poder y los misterios de la oración. Y hacemos un resumen de la clase anterior muy rápido, pero básicamente acerca de las Kavanot, porque como hemos visto en la clase anterior, pues estuvimos haciendo un repaso de acerca de los conceptos básicos y la estructura del árbol de la vida, aplicado precisamente como un preliminar o como un preludio para entender un poco más qué es lo que estamos haciendo en la oración y qué es lo que está ocurriendo en el árbol de la vida, en el Etz HaChaim. Bueno, como vimos en la ocasión anterior, este, hablamos de la oración de Asher Yatzar y vimos que, pues, para conectar con los distintos mundos, con los mundos de creación, los Aolam, vimos que para decir Baruatá, estamos viendo el cuadro básico, es decir, el bloque básico que traen pues prácticamente todas las oraciones. De hecho, todas las oraciones empiezan con Baruch Atá, Adonai Eloheinu melech haolam, etcétera, etcétera. Esto es algo que debemos de tener muy básico, que puede ser un poquito complicado al principio, pero que si nos familiarizamos con él, ya en todas las oraciones los vamos a tener en consideración y esta cabana va a ser válida para poder realizar pues todas las operaciones todas las oraciones, perdón, que tenemos en el Sidur, o sea, en el libro de oraciones, tanto matutinas, vespertinas como por la noche, antes de dormir, al despertar, durante el día y en la noche al ir a dormir. Entonces, estamos empezando con ese bloque básico que lo vamos a seguir manejando todavía. Y entonces hablábamos de que para poder ejercer y bajar la bendición del mundo espiritual, del más alto nivel del mundo espiritual, donde está la manifestación directamente del Creador, de Dios, de Yud-Heh-Vah-Heh, pues nos habla de que vamos a conectar el mundo de la emanación, el mundo de el pensamiento, el mundo de las emociones y finalmente el mundo físico. Entonces bien, hablamos de que esta apertura del nombre de Yud que como ven, recordemos aquí es la Yud, la He, la Bab y la He, pues nos habla de que cuando nosotros meditamos Yehud, estamos conectando con el mundo espiritual, es decir, con Atzilut, que es la emanación. Y el nivel hacia abajo es el mundo del pensamiento, que es Bería, el mundo intelectual, es el mundo de la creación. Luego tenemos el mundo de la emoción, que es Yetzirah, que es la formación. Y finalmente con la acción. ¿Cuál es la diferencia entre unos? Es que aquí estamos insertando la Yud, aquí estamos entrenando la Yud Aleph, y aquí estamos rellenando o insertando también la Aleph y finalmente las letras dobles. Entonces, jeje, bab, bab, jeje. ¿Sí? Por eso todo esto ocurre cuando nosotros decimos Baruch. Baruch, así como empiezan todas las oraciones. Entonces, la oración dicha así es la combinación para poder tener la apertura de las bendiciones del mundo superior. Pero aquí hay que tener algunas precauciones que ahorita vamos a hablar. Entonces, también hablamos de que cuando decimos Baruch Atah, Yud He o también se puede decir Hashem o Adonai, tenemos dos aperturas para que nos conectemos con los milagros y con la suerte. La suerte es que pues, las cosas le vayan bien a uno.
Y quedamos que esta apertura de Yud de, que hay que agregar, que viene del nombre de Ejie. Aquí tenemos Ejie. Y sabemos que el nombre de Ejie es el nombre de Keter. ¿Sí? Entonces tenemos la Aleph, tenemos la He, tenemos la Yud y tenemos la He. Esta es una apertura. Es muy simple de entender esto, como por ejemplo tú dices casa, dices sea pues A, S, pues es S, E, S, E y A. Es decir, es como un deletreo, ¿sí? Deletréamelo, o sea, ábremelo, o puedes decir otra palabra a la que tú quieras decir. Libro. Libro es L, E, L, E. I, pues es I nada más. B, pues es la B labial y la E. La R, entonces la E, la R y la E, la R. Y la O, pues O. Entonces, esa es una apertura similar para poderlo entender y no complicarnos mucho la cosa. Por ejemplo, esta es la Aleph, pues pones A, Lamed, P, que es Lamed. Entonces, Aleph. La G es G, Yud. La Yud es Yud, Bab, Dalet, Yud. Como decir, Yud es I, U, D. Acá la Aleph es Aleph, Lamed, P. ¿Sí? Es como decir A, L, P. Y G es Heyud. Igual es la G y la Yud. Entonces, esta apertura nos sirve para poder tener el milagro y suerte. Entonces, en este caso sería el nombre de la suerte, que también es Alem. Pero aquí ya metemos en lugar el relleno, entonces en lugar de ser de Yud, tenemos la Aleph. ¿Sí ven la diferencia? Entre G es G Aleph y G Yud es G Aleph. ¿Sí? Entonces, estas son las que agregamos para abrir el nombre de Ejye, el nombre de Dios que está en el mundo espiritual. Con estas meditaciones, las anteriores, estas y con esta, ya estamos conectando simplemente al decir Baruch. Claro que en el momento que decimos de Baruch, pues lo decimos demasiado rápido y por tanto, pues va a decir, oye, es imposible que yo pueda visualizar todo eso en ese momento. No, no es imposible, pero hay quien lo hace, los cabalistas, ¿no? Pero digamos que nosotros como un impacto, de un impacto de escaneo de esto, antes de decir las palabras, bueno, pues ya estamos conectando con este escaneo que aunque nuestra lógica es muy lenta, nuestro intelecto es muy lento, la velocidad del alma es súper rapidísima, esa es la velocidad de la luz. Entonces, aquí nos recibimos cómo nos conectamos los hemisferios, tanto derecho como el izquierdo. Nosotros sabemos que es la intuición. Nosotros sabemos que el cerebro derecho, o algunos llaman el hemisferio derecho, está conectado con lo que es la parte más sutil, o vamos a decir, abstracta, que es la intuición, que es donde se reciben mensajes codificados del mundo espiritual. Y el cerebro izquierdo, que es la comprensión de ese mensaje, es decir, la intelectualización, la racionalización de ese mensaje. Y entonces ya lo tenemos en forma de codificada. Así funciona la profecía. La profecía es decir, recibo un mensaje del mundo divino y ahora cómo lo expreso en palabras que se puedan entender. Entonces un profeta, eso es lo que hace, conectar el cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Y todos, como dice la escritura, seréis sacerdotes, pero también seréis profetas. Quiere decir que nosotros tenemos el don de profecía. Aunque todo mundo confunde que ser profeta es ser como adivinatorio y ver el futuro. Bueno, es parte de, pero eso no es. Es conectar con el mundo espiritual para luego traerlo con conceptos entendibles al mundo
físico. Entonces, ¿cómo se conecta el cerebro derecho y el cerebro izquierdo? A través de un conector que nosotros conocemos que es el conector de la cefira de Da'at. Es decir, estás conectando Keter Jochma con Da'at. Keter Jochma con Binah. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿cómo podemos activar este mundo espiritual? Es decir, conectar el cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Entonces, utilizamos la palabra, la vocal pataj, ¿sí? Aquí tenemos Eye y Yud Ke. Es decir, el cerebro derecho conecta con Keter Jochma. Si recordamos el árbol de la vida, que ya no lo debemos saber de memoria, entonces Keter Jochma está conectado con el cerebro derecho. Entonces, nosotros al visualizar estos dos nombres, que Yud Ke pues obviamente pues está en la Torah, los dos están en la Torah, están en la Biblia, pues, en el Antiguo Testamento. Entonces, estos dos nombres están hablándonos de la conexión del cerebro derecho con el cerebro izquierdo, y el cerebro izquierdo es que conecta con la Séfira Binah, utilizando la vocal Sere. Entonces, también si ven es Yeh y Yud Kei. Entonces, aquí tenemos estos dos nombres que nos ayudan a activar el mundo espiritual, a conectar con el mundo espiritual, o mejor dicho, activar el mundo espiritual, tanto Keter Jochma como Binah, es decir, la dimensión de Atzilut. Aquí ambos cerebros y hemisferios son llamados, que también se conocen como Bohin, pero para conectarlos, también hay que usar los dos siguientes nombres, que es la Séfira de Da'at. Es decir, aquí estamos con el cerebro derecho y cerebro izquierdo. Creo que sí me estoy dando a entender o no en cuanto al árbol de la vida. Entonces, si en el árbol de la vida tenemos Keter Jochma del lado derecho y Binah del lado izquierdo, es decir, cerebro derecho con hemisferio izquierdo, lo que nos hace que nos conectemos con, y el conector, como hemos ya estudiado mucho, es precisamente Da'at, ¿verdad? Entonces, Da'at es el mundo que nos está, digo, es la céfira que conecta ambos cerebros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, seguimos para que no nos perdamos, seguimos con Baruch. Todavía estamos en Baruch, ¿sí? Baruch, la conexión de Yud He con el Eye. Entonces, aquí también se van a conectar dos nombres en el cerebro, conexión con Akadosh Baruj Hu, o sea, con el santo bendito es él. Estamos conectando con la pronunciación O, que es Holam, E, que es Sere, y este es Kamatz, y Sere. Aplica tanto como para Eye como para Yud Ke. Entonces aquí ya terminamos la conexión de ambos cerebros con Idaat, que es el que termina conectando. Esto se diría Ohaye y Yohebaje, Ohaya y Yohebaje. Bueno, no se pronuncia esto, pero estas figuras debemos de tenerlas previo a un escaneo rápido antes de empezar nuestras oraciones. Entonces, a partir de aquí y con la práctica podemos ya percibir el mundo espiritual y conectarnos. Y como nos damos cuenta, aquí nos damos cuenta que todo esto ha estado en estado de ignorancia para el ser humano, porque ignora, desconoce cómo activar y conectar con estos códigos para conectar el mundo superior. Pero entonces, como nadie hace Kavaná, simplemente reza, ora, pero no hace la Kavaná, es decir, no conecta, no activa el mundo espiritual, pues su oración no es respondida a la velocidad que se desea. Por eso los tzadikim, cuando hacen oración, trabajan esto. Y al trabajar esto, esta es la tecnología, este es el código, cómo poder tener una oración que sea respondida. Es decir,
Con esto nosotros nos aseguramos de que hay activación y conexión y que la oración puede ser respondida. Fíjense bien, puede ser, o sea, va a ser respondida. Pero haciendo esto, baja la bondad divina, la misericordia y el amor que Dios nos ha dado a nosotros para que le amemos y que Él nos ama, y enamorándonos de Él, también encontramos los códigos hacia Él. Pero ojo, es como cuando tú abres la llave del agua, si es un don muy preciado. O bueno, voy a hacer otra comparación más chusca, ustedes me disculpan. Vamos a suponer que de la refinería se abre la válvula para que salgan la gasolina hacia los puntos de distribución, pero, oh sorpresa, casi saliendo de la refinería y en el transcurso de las tuberías hay huachicoleros, es decir, en términos, hay gente que se quiere robar la gasolina. Y esa misma, disculpen la metáfora, esa misma intención de robar, están las fuerzas del mal pendientes de robarnos la oración. Entonces, para que nosotros evitemos robarle la oración, necesitamos decir atá, Baruch atá. Bueno, esto es lo que vamos a ver enseguida. Pero realmente, ¿quiénes son los que quieren robar nuestra oración? Estos seres espirituales que están incluso descritos en Génesis, son hijos de dos ángeles caídos. Uno es Asa y otro es Asael, que juntos se dicen Azazel. Lo digo ahorita, pero nada más de manera didáctica. ¿Sí? Hasbe Shalom no es para invocarlo, ni mucho menos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Simplemente lo digo como información. Entonces, estos entes o estos seres negativos que no son corpóreos, que inclusive pueden tomar formas, pero vamos a decir, no son corpóreos, es decir, son energías, son entes espirituales que están tan pendientes de que nosotros, de vivir de nuestra energía, tanto pues en oración, pero también en nuestro mal comportamiento. Por eso, ¿por qué? Como ellos no tienen luz propia, entonces tratan de robarlo de la humanidad. ¿A través de cómo? Bueno, recuerdan algunos de ellos, ustedes ya los conocen. ¿Alguien me puede decir alguno de estos? Bueno, si no recuerdan, son uno de ellos. Los seres Shrats. No. Entonces, esa es una descendencia de otra naturaleza. Están encarnados en seres humanos. No, bueno, vamos a quiénes roban la oración. Uno de ellos están descritos en Génesis, en Bereshit. Hablan de los es cierto. de los nefilim. O sea, estos son ángeles caídos. Estos seres codician a las mujeres, a nuestras mujeres las codician y hacen y provocan que incluso haya mujeres que se comporten de manera pues negativa en muchos aspectos, desde la relación matrimonial de antes de estar casadas, y vienen las infidelidades y una serie de acciones, sobre todo o en los divorcios, cuando la mujer ya no está casada o está rechazada, etc. Todos estos nefilim entran en la conciencia de las mujeres para seducir al hombre y haya un comportamiento erróneo, y entonces la energía de estas relaciones son luz que ellos absorben, que ellos de ahí viven, ¿sí? Entonces, cuidado con estos, porque estos se alimentan mucho también de la energía sexual. Luego, los otros son los giborim. Los giborim son conocidos como los poderosos,
estos incitan al odio gratuito, incitan a los paganos, es decir, a las personas que no están dentro de la conciencia israelita, a odiar incluso a las personas que están queriendo estudiar esto e incluso promoverlo, y entonces difaman, bloquean y, y hacen todo lo necesario para que no haya un crecimiento de la conciencia. Los anakim, bueno, ya me puse aquí en los refaim, estos, perdón, los giborinos, los poderosos, estos son los refaim los que definí hace un momentito, y los giborín son aquellos que incitan al hombre o a las mujeres, al ser humano, a obtener honores o glorias o reconocimientos en los que dicen que incitan al orgullo porque creen que el orgulloso cree que él es el autor de todo lo que le ha ocurrido. Su inteligencia, su valor, su hermosura, su inteligencia, etcétera, etcétera, su suerte. Entonces hace a un lado al creador, entonces como hemos dicho, crea orgullo. Y como también se ha dicho, donde está el orgulloso, ahí no puede estar el creador. ¿Por qué? Porque la humildad es el hecho de reconocer que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él, y Él es un ser tan fino y tan discreto que nos permite que nosotros seamos. Pero cuando hay demasiado orgullo, el Creador no está allí porque no hay humildad y no hay reconocimiento. ¿Sí? Luego tenemos los anakim. Los anakim son los que generan el odio gratuito entre las personas y crean la violencia. De repente, pues hay conflicto entre las personas y a veces no sabemos ni por qué. Pues de repente llegó un bombardeo de energía electromagnética que vienen, incluso estos utilizan la energía astral, para que de repente una persona crea que es dueña de sus pensamientos y le llega un pensamiento negativo y ya le avienta la bronca sobre todo al que está más cerca. Y ahí se crea un conflicto. Entonces, esos pensamientos no son nuestros, son importados. Pero si una persona no tiene un nivel de conciencia fuerte, va a ser manipulado por estas energías y hace que fácilmente se conflictúe con los demás y que se enoje fácilmente. Aunque diga, es que yo tengo razón en lo que yo estoy pensando. No, no eres tú. Es alguien que te está manipulando. Pero como no te das cuenta, porque tu conciencia es muy baja, pues entonces estás manipulado. Así las personas violentas, enojonas, bueno, ya digamos delincuentes y todos estos, no son más que personas que tienen un nivel de conciencia muy chiquitito o no lo tienen y son manipulados por estos seres espirituales y ellos piensan que pues, son sus pensamientos los que le están llevando a hacer eso, en realidad no, porque incluso ha sucedido que alguien empieza con un pequeño enojo y luego termina hasta en un asesinato. Y cuando luego lo entrevistan, ya que está, por ejemplo, en la cárcel o todo, se dice, es que yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo y la verdad estuve arrepentido. Yo no debía haber asesinado o no debía haber hecho esto. ¿Por qué? Porque fue manipulado totalmente. No son dueños de sí mismo. Entonces estos seres espirituales están trabajando todo el tiempo para ello. Bueno, y luego tenemos otra familia de este tipo de seres espirituales que son los Amalekim, que vienen de Amalek, o los llaman Amalequitas. Estos son los que siembran la duda, la incertidumbre, generan envidia, maldicen, generan el mal de ojo, y el amalequita siempre te sabotea y te hace dudar de tus proyectos, de tus planes, y si esto pasa, y si aquello, y si el otro. Entonces, cuando no tenemos suficiente certeza, o sea, conciencia, que podemos decirlo, una certeza, una fe mayor, todos estos nos atacan, somos vulnerables a ellos. Por eso es importante que nosotros cuando estudiamos la Kabbalah somos
tenemos una atmósfera de protección contra todos estos seres espirituales que tratan de atacarnos por todos los medios en nuestra vida, en las cuestiones cotidianas y no se diga también en los sueños. Bueno, cuando estamos dormidos, bueno, y hay otros entes espirituales, pero estos en la cotidianidad nos están continuamente saboteando, nos están atacando. Pero la gente no se da cuenta de que estos seres incorpóreos están continuamente bombardeándonos de energías y de pensamientos negativos. Entonces lo que hacen es flaquear y que entre nosotros los seres humanos tengamos problemas. Nosotros como seres humanos no tenemos ningún problema. El problema son estos son los culpables. Por eso se dice que en el Mashiach todos estos seres van a ser eliminados. Pero ¿por qué tenemos que esperarnos a que llegue el Mashiach? Nosotros tenemos nuestro Mashiach interior y en la medida que creemos con nuestra conciencia mesiánica, pues podemos ser este, inmunes a todos esos ataques. Pero hay que tener una conciencia continua para que esto tenga su efectividad. Entonces, cuando nosotros decimos la oración de Baruch, ya se presentan todos estos. ¿Para qué? Estos son los guachicoleros. Para robar el Shefa, para robar toda la energía de bendiciones que nosotros estamos abriendo, porque como ya tenemos los códigos, damos la apertura a la llave y entonces viene el flujo de bendiciones. O sea, se viene toda la gasolina, el combustible, y ellos inmediatamente quieren robarla. Entonces, para protegernos de esto, entonces cuando decimos Baruch Atah, ellos se presentan para robar esa energía y hacerse cada vez más fuertes y atacarnos. Por eso decimos la palabra Atah. Por eso decimos Baruch Atah, Baruch Atah, que también viene de Yuhevangé, de todo esto, Baruch. Entonces, Atah nos dice que es bueno, se hace con Kamatz, va a generar un escudo para que no puedan robar nuestra oración y que esta oración inmediatamente sea llevada con una protección, ¿sí? Luego viene la palabra Yud-Heh-Vav-He, que normalmente no se dice, por razones muy antiguas. Este nombre ha sido tergiversado, bueno, ha sido modificado en unas cosas para bien y otras cosas para no tan bien. ¿Por qué? Porque el nombre que dice, cuando le pregunta Moshe que quién es, dice, ¿quién eres tú? Dice, Ani Yud-Heh-Vav-He Elohim. Es decir, yo soy Yud-Heh-Vav-He, es decir, yo soy. Bueno, de aquí salió la palabra de Yahvé, otros dicen Yahweh, otros otros ¿qué más dicen? Pues otros dicen hasta, bueno, aquí también se utiliza la palabra Adonai o Hashem que quiere decir el nombre muy, para no estar manipulando este nombre que no debe de estarse utilizando con otras personas. Otros han utilizado un nombre muy, muy, muy degenerado en el sentido del verdadero significado. Otros dicen Jehová, que viene de la palabra Jehová, que también es Jehová, pero en el nombre derecho, de derecha-izquierda, cuando es, bueno, Jehová viene de Yud He y ya le pusieron Jehová. Bueno, pues hay quien así se entiende, pero no, el nombre de Jehová pues, no lleva a ningún lado. Así como cuando uno dice Dios, pues Dios tampoco es una palabra que esté incluso escrita en la Biblia, sino son traducciones, porque la palabra de Dios viene de la palabra de los conceptos griegos. Pero bueno, no nos vamos a perder mucho ahorita. Entonces, cuando dice Baruch Atah, hay quien dice Hashem Eloheinu y otros dicen Adonai Eloheinu. Ambos está bien decirlos sin problema. Entonces, por eso se dice Baruch Atah, ¿para qué? Para poder bloquear y tener el escudo
que nos permita, que nos permita tener esa protección. Y luego dice Yud-Heh-Vav-Heh, que es esto mismo, Yud-Heh-Vav-Heh, ¿qué es Yud-Heh-Vav-Heh? Pues es todo el árbol de la vida. Si ustedes recuerdan, Yud es la conexión con Keter Jochma. La He de arriba es Binah. La Vav es la conexión, que es Serampin, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y la He de abajo es el mundo físico, como ya lo vimos en el repaso de la semana pasada. Bueno, entonces, Yud-Heh-Vav-Heh es el árbol completo de la vida. Y bueno, es así. Yehovah. Yehovah, ¿por qué con estos, por qué nombre? Entonces dice Baru Ata Hashem o Adonai, y luego dice Eloheinu, eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, cuando nosotros decimos ya esto completo, Baru Ata Hashem, quiere decir que ya estamos en el nivel de donde estamos haciendo que Dios, que el santo bendito es Él, cabalgue las estrellas por nosotros, como lo dijimos hace 2 clases, que hacemos que Dios cabalgue las estrellas. ¿Por qué está ese dicho de que Dios cabalga las estrellas? Porque al cabalgar las estrellas, nosotros sabemos que todos los planetas y las estrellas, las constelaciones, emiten energía de tikkun, mal traducido como karma, hacia el ser humano. Entonces lo que se hace es que nosotros estamos arriba del tikkun. Es decir, en lugar de estar en el nivel de estar dependiendo del universo, ya no dependemos del universo, sino que estamos arriba del universo y estamos arriba del tikkun. Entonces, se dan cuenta el poder tan grande que tenemos nosotros, pero que estamos tan ignorantes de ello, que incluso tenemos un poder mucho mayor que los ángeles. Por eso decía, dice en el Zohar, cuidado Adán, no reveles estos secretos ni siquiera a los ángeles. ¿Por qué? Porque estos secretos están más arriba del mundo angelical. Pero el mundo angelical, a través de las energías astrales, ejecuta el tikkun, por un acuerdo que se hizo, pues, desde la creación del hombre. Esto ya creo que ya en alguna ocasión lo conté, es un tema de una clase de Bereshit. Bueno, y entonces, adiós tikkun, estamos arriba. Es como decir, está la tormenta, están las nubes negras, la tormenta está abajo, abajo, y hay ventarrones, hay rayos, centellas y vientos y todo. Pero nosotros, si a través un Boeing, o bueno, de una nave, nos vamos arriba de las nubes, pues vemos que toda la tormenta está abajo, pero arriba está el sol esplendoroso, brilloso, está el cielo azul, hay una calma, hay un viento bonito. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está abajo. Entonces, por eso con estos nombres nosotros estamos en el mundo espiritual, fuera del alcance del tikkun y de las maniobras que las fuerzas del mal y que el mundo angelical ejecuta el tikkun no nos alcanza. Entonces, este nombre también nos hace llegar, el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, recuerdan que es el nombre de Tiferet. Entonces, este nombre de Tiferet es de la Teshuvah, es decir, volver al camino correcto. Es decir, no solamente uno, sino este nombre hace volver a gente descarriada en Teshuvah, que es este poder del Tiferet, es el poder de orar con la Kavaná. Pero también el hecho que nosotros hagamos la oración con Kavaná con estos términos, hacemos que gente que ni siquiera nosotros conocemos, o del otro lado del mundo, o en algún país, en algún lugar, alguna persona despierte su espiritualidad y que no lo conocemos. Y con esta oración con Kavaná, hasta este mérito podemos lograr que alguien haga Teshuvah. Y desde luego por nosotros, para empezar. Bueno, en la oración de Yasher Achar que vimos la semana pasada,
pues hay tres nombres de Dios ocultos, y incluso ustedes lo pueden ver en su librito de oraciones. En la primera, en esta, la oración donde dice, Yashera Atzar, ¿recuerdan? Es la que hacemos toda una de las primeras oraciones que hacemos al principio. Entonces aparecen tres nombres de Dios que son muy importantes. En estas está, por ejemplo, Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam, Asher Yatzar, y entonces viene en la palabra Yatzar, viene el nombre de Dios, Yud Lamed He. Este es el nombre de Yud Lamed He, que dice después de Eloheinu, perdón, viene este nombre de Dios que está oculto. Cuando decimos Eloheinu, este nombre de Dios, como lo sabemos, a los que tomaron el curso de 72 nombres, y a los que no, pues pueden ver la tabla. Este nombre de Dios quiere decir suavizar los juicios. Cuando ya empezamos a suavizar los juicios, entonces quiere decir que estamos terminando con el tikkun y con el karma. ¿Sí? Otro nombre que aparece es Lamed Hav Bet, que viene del nombre de Behol. Behol, que quiere decir para todo. ¿Dónde está este nombre? Este nombre está en la palabra, ahorita se lo localizo, en cualquier momento, déjenme ver la edición anterior, ahí la tengo más marcada. Entonces, en donde dice, Livnei Kise Jebodeja. Jebodeja, Lejol es el nombre que dice que para todo. Cuando tú vas a dar una bendición y alguien te dice, no, pues fíjate que tengo estas broncas y esta y aquella y la otra, cuando le das la bendición, visualizas este nombre de Dios y este nombre de Dios ayuda a que esta persona salga de los problemas. O sea, este es como una panacea. Por eso se llama Behol. Y otro del tercer nombre que está es Yud Lamed Yud, que está en la palabra Rofe Kol Bazar, que es Yud Lamed Yud, que es recobrar las chispas o para limpiar todo el organismo. Si recuerdan ustedes, cuando hacemos la mikveh, uno de los nombres a meditar es este. Cuando estás haciendo la inmersión, dejas de respirar, estás en la inmersión al 100% y ya sea con los ojos abiertos o cerrados, este nombre de Dios lo meditas y eso hace que todas las impurezas que hayan en tu cuerpo, adiós. Entonces es uno de estos nombres de Dios que hacemos en la Mikveh, que quiere decir limpiar todo el organismo. Bueno, esa es la oración que hicimos de Asher Yatzar. Vamos a seguir adelante. Luego vamos en la misma oración, que es el bloque básico, dice Baruch atah Adonai Eloheinu, y luego dice atah, aquí quedamos atah, y luego dice Adonai Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, que quiere decir Dios, Rey de los universos o de todos los universos. ¿Sí? Ahora vamos a desmenuzar cada una de estas palabras. Eloheinu, ¿qué es Eloheinu? Eloheinu, aquí me faltó una Aleph, perdón, fíjense, siempre omito algunos detallitos, pero aquí está Eloheinu, aquí faltó la Aleph, fue un error de tecla en mi teclado, disculpen, pero aquí falta la Aleph, Aleph, Lamed, Hei, Yud, Nun, Bab. Entonces aquí viene el nombre oculto de Yud Lamed He, que como dijimos es para suavizar los juicios y por tanto es un código para bloquear la guerra psíquica del universo, impidiendo el bombardeo de pensamientos ajenos que se infiltran en la oración
¿Cuáles son los pensamientos ajenos que se enfrentan a la oración? Empieza uno a orar, ¿no? Empieza uno la oración. Y empiezan los pendientes de la mañana. Tengo que ir al banco, tengo que mandar un correo electrónico, tengo una cita con un cliente, con un paciente, tengo una cita o tengo que ir con mi mujer al súper o voy a ir a comprar estas cosas. Todos los pendientes, ¿sabes? Y por abajo, o debo tanto y tengo que pagar tanto y ya no encuentro. Todos esos pensamientos son pensamientos pensamientos basura que se infiltran en la oración y que nos emiten concentrarnos completamente porque esta, este código bloquea, porque también como dijimos estas familias de seres espirituales nos bombardean de toda esta pensamientos y hacen que se malogre la oración. Por eso es muy importante estar orando pues en soledad, o bueno, con alguien más, pero que sea de la misma energía, la misma intención, la misma cabana, para lograr un éxito en esa oración. Entonces, Elohenu, como vimos, tiene implícito el número 72, Yud Lamed He, que es para suavizar los juicios y para que aporte misericordia al hombre al hombre le trae conexión con el mundo espiritual. Si nosotros vemos Elohenu, tenemos la Nun, que representa a un hombre haciendo reverencia. ¿Recuerdan cuando vimos cada una de las letras? Entonces, el símbolo de la Nun es haciendo reverencia porque hay una conexión, porque la Bab es una conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Bab representa Seiranpin, recordemos, y conecta con el mundo espiritual que es Hei y Yud, o Ya, como dicen, Ya, que también es un nombre de Dios, conecta con el mundo espiritual. Entonces, nos está conectando, nos está trayendo una conciencia divina con el mundo espiritual. Y tener la conciencia divina con el mundo espiritual es estar conectado con la Shejinah, es decir, con la presencia divina en este mundo y que es nuestra atmósfera protectora en este mundo porque está pendiente de sus hijos, que somos pues todos los seres humanos, pero especialmente los que tienen una conciencia israelita. Entonces, Eloheinu también está conectado con Binah y con Ejie y con Yud Kevalke, pero con la vocal sere, es decir, dos puntitos vertical, horizontales, dos puntitos, dos puntitos, dos puntitos, dos puntitos, dos puntitos, dos puntitos, dos puntitos y dos puntitos. Discúlpenme, pero mi teclado de mi computadora no tiene por poner los dos puntitos, pero aquí se los explico. ¿Por qué? Porque en Binah no hay pensamientos ajenos, es decir, no hay pensamientos basura. Y pues estamos fuera del alcance del mundo astral y por tanto, como dijimos hace rato, estamos arriba de la tormenta, estamos muy arriba y esto nos permite pues estar en paz y concentrados, fuera del bombardeo psíquico. Bueno, la Kavaná, perdón, con el cerebro derecho, que también se conoce como Mohin Kadlut Rishon. Esto lo hemos visto cuando hacemos las meditaciones de Pesaj. Entonces, el cerebro derecho es abrir la parte cerebro 1 del derecho y está aquí también el nombre de Yud, Hei, Bab, Hei, con el relleno de Aleph, Yud. Este es un nombre a meditar y está abierto aquí el nombre de Yud Kevakhe. Así que el relleno es de la siguiente manera. De la Shema nos dice, en la Shema nos dice, Baruta Adonai Eloheinu, bueno, dice Adonai Eloheinu, Adonai Israel,
Y aquí tenemos la Yud, la Aleph y la Yud. Entonces, la Yud de Israel, la Yud de Adonai, o sea, Yud Kebatke, la Aleph de Elohenu y la Yud de Adonai, o sea, de Yud Kebatke. En la oración de la Shema, si la revisan, ahí lo vamos a poder encontrar. Entonces, esta Yud, Aleph, Yud nos da 31, 10 más 1 más 10 más 10, 30 más 1, 31, que es el mismo valor de él, que es el nombre de la céfira de Gesed, donde Gesed es la misericordia y es la capacidad de hospedar. ¿Pero hospedar a quién? De hospedar a Dios dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Es decir, por eso decía que Abraham vivía en una bifurcación, entre caminos, porque ahí llegaban muchos viajeros y todos los atendían. Bueno, pero en realidad no se trata de tener de ser buen anfitrión con los demás, que también es bueno, muy bueno, pero generalmente hay que ser buen anfitrión, pero ¿de quién? Como dice la Torah, hacedme un templo y habitaré en ellos. Es decir, que nosotros somos el templo de Kadosh Baruj Hu. Es decir, que hacer esta oración nos conecta con la Sefirá de Abraham y ya nomás para terminar, Melech Haolam, que también Melech Haolam debe de leerse Elem, porque Elem quiere decir en hebreo escondido, y Melech son también las palabras de Moaj. ¿Recuerdan qué es Moaj? Cerebro. Entonces, Melech es la Mem. A ver, no tengo aquí la palabra. Bueno, Melech es la Mem, que es Moaj, cerebro. La Lamed, que es Lev, que es corazón. Y la Hab, que viene de Kabed, que quiere decir hígado. ¿Cómo meditamos nosotros? Con cerebro, corazón e hígado, que son las energías escondidas, que es la electricidad, el magnetismo y la gravedad, que es la energía del campo unificado que buscaba Einstein. Él encontró la energía del electromagnetismo, pero le faltaba la fuerza gravitatoria dentro de su fórmula. Y en esta progresión de Yud, y hay una progresión de Yud He, que nos permite entonces tener la conexión con todos los órganos. Yud que si hacemos una progresión Yud, aquí tenemos la Yud, luego la G, aquí tenemos Yud G, luego primero agarramos la Yud, y luego agarramos la Yud G, y luego agarramos la Yud G Bab, y finalmente Yud G Bab G. Entonces tenemos Yud, Yud G Bab, Yud G Bab G. Si nosotros hacemos una suma de todo esto, nos da una 72, que es una progresión. Quiere decir que cuando nosotros hacemos esta meditación, vamos a conectar con los 72 nombres, ¿sí? Con los 72 nombres del nombre de Dios, ¿sí? Y bueno, hasta aquí se comprende la frase Baruch Atah Hashem o Adonai Eloheinu Melech Haolam. Quiere decir que hasta aquí llegamos al siguiente nivel. Aquí tenemos el árbol de la vida hasta Tiferet. Entonces, cuando nosotros leímos Baruch, estamos en Keter. Atá, en Jochma. Hashem, o Yudke, estamos en Binah. Elohenu, estamos en Gesed. Melech, estamos en Gebura. Y Aolam, en Tiferet. Es decir, aquí hemos recorrido la bendición hasta la mitad del árbol de la vida, a la parte central. Que esta parte central, desde Keter hasta Tiferet. ¿Por qué hasta Tiferet? Porque en Keter está la voluntad divina, y esta voluntad divina la hacemos bajar a Tiferet.
porque ahí está el Baal Teshuvah, es decir, ahí está la Teshuvah, es decir, volver al camino correcto. Cuando nosotros hacemos esta oración nos permite que nosotros estemos dentro del camino correcto, porque estamos haciendo la voluntad divina y también hacemos que alguien más en cualquier parte del mundo haga Teshuvah, es decir, llegue al camino correcto, es decir, que despierte al mundo espiritual, que luego puede estar muy metido en su religión, con todos los respetos que nos podemos decir, pero no es respetado espiritualmente. Y con todo esto le va a ayudar a que todo lo que tenga en su religión le permita llegar al mundo espiritual. Por eso vemos que los santos en distintas, o los hombres justos, o los hombres destacados de algunas religiones, estuvieron primero como religiosos, pero una vez que despertó su espiritualidad, llegaron a un nivel superior, ¿sí? Y por eso vemos en los números de los santos en algunas religiones y corrientes religiosas, los santos también en algunas otras, para no hablar, los sadikim, etcétera. Y ese es el despertar espiritual. Y hacemos que otros despierten al mundo espiritual y hagan lo que se llama Teshuvah. El resto de las frases de la oración pues nos van a llegar a, por ejemplo, a los niveles de Nesat, Od, Yesod y Malhut. Por ejemplo, para rescindir el pan se dice Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Amotzi lechem min aretz, quiere decir que Amotzi lechem min aretz recorren Nesad, Od, Yesod y Malhut. Así, por ejemplo, en la bendición del pan. Y así en todas las bendiciones lo que se hace es traer toda la voluntad divina hasta el mundo de Ashia, es decir, el mundo de la acción donde nosotros estamos viviendo. Y bueno, hasta aquí me detengo porque después vamos a entrar a la siguiente oración que se llama Elohai Neshama. Ahora, pues aquí me detengo por si hay alguna pregunta que haya que formular. ¿Puedo hacer un comentario, maestro? ¿Comentario o pregunta? No, es solo comentario de que me parece muy bonito. Recording in progress. Sí, adelante, Gabriel. Entonces, los ángeles que mencioné antes, al principio, se les puede llamar a los ángeles acusadores. Sí, también. Claro que sí, porque el ángel acusador o ángeles acusadores lo que hacen es, primero, tienen el siguiente juego. Primero te inducen, primero te seducen, luego te inducen, luego que caes, luego van, acusan y acusan al creador y dicen, mira, lo que hizo y entonces son los ángeles acusadores. Pero Dios es consciente de que ellos son los culpables, aunque siempre van a ir acusando, porque va a decir, bueno, no resistió. ¿Por qué no resistió? Pues porque no tiene suficiente nivel de conciencia. Si tuviera suficiente nivel de conciencia, pues no caería. ¿Por qué? Entonces todos los ángeles acusadores lo que primero hacen es, te tientan, ¿verdad? Como dicen, te seducen, te inducen, caes, y en cuanto caes, pues van y la acusación. Entonces, ese tipo de acusador es porque se va a rajar, vamos a decir, entre comillas, ante Dios para decir, mira, en el que tú has depositado tu confianza, mira cómo te está fallando, ¿sí? Entonces, sabe Él que de antemano que nosotros somos una fruta verde que está en proceso de maduración. Pero cuando va y dice, y no tiene nada de qué acusar, ¿por qué nos acusa? Porque como hemos tenido suficiente resistencia para no caer, ¿por qué? Porque los pensamientos han llegado. Entonces, como han llegado y nosotros discernimos por un nivel de conciencia mayor, pues ya no nos hacen ni cosquillas. Es decir, ya ni nos vienen a molestar. ¿Por qué? Pues ¿a qué? Mejor se van y se van sobre otra persona que esté con un nivel más bajo. Y lo que queremos es que no hacerlo desde el punto egoísta, sino que también que otros entren en Teshuvah, es decir, que despierten espiritualmente porque saben ellos que si el ser humano conoce esto, ellos están out, están fuera. ¿Por qué?
pues se mueren de hambre y no les estamos dando alimentación. Entonces, Muy bien. ¿Alguien más? en la oración de la tarde, Bueno, todavía no llegamos para allá. Estamos en las primeras. ajá. Pero dime, a ver. Que ahí nos podemos defender de ellos, ¿no? Pues desde que despertamos hasta en la noche, cuando ya vas a dormir. Bueno, pues cuando vas a dormir, entonces bendiciones de la noche, tus oraciones. Y en ese momento entregas el alma o se la encargas a Dios, porque dices que tú pues, su alma se va a desprender de tu cuerpo. Y entonces protege tus sueños, tu cuerpo, para que no vengan seres a atacar tu sueño mediante pesadillas, mediante presencias no deseables y una serie de situaciones que algunas personas las llegan a alterar de manera pues muy fuerte, algunas más, otras menos. Entonces cuando haces la oración de la noche, ya con estas cabanot, pues entonces pues tienes la facilidad, la gran ventaja, pues, las herramientas de poderte proteger contra todos ellos. Porque el Inca empieza el rigor, ¿no? Sí, bueno, el rigor empieza a partir de Hatzot, es decir, después de entre sale la luna, entre que sale el sol y se oculta, de la mitad para adelante empieza el rigor, vamos a decir, de la 1:30 para adelante. Por eso la oración de la Ketoret es muy buena, precisamente para eliminar todos estos obstáculos. Otra cosa, chava. Aquí, en la pantalla, aquí se está bajando la oración en el árbol de la vida, de arriba hacia abajo. No se está bajando la oración, se está bajando el Shefa, es decir, se está bajando la bendición, la energía, la voluntad divina a través de la oración. Pero la oración no se baja, la oración nosotros la hacemos desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Aunque cuando decimos Baruch, en ese momento estamos abriendo la llave y acá estamos protegiendo Hashem, Eloheinu, Melech Haolam, y etcétera, porque este bloque es básico para las muchísimas oraciones, ¿no? Cientos de oraciones que hay. Pero es importante saber esto para que todas las demás oraciones que luego las vamos a decir hasta de corrido, pues ya sabemos cuál es la intención, la Kavanah. Y así vamos a ir viendo cada una de estas oraciones, probablemente no todas, pero cuando menos las más importantes, las demás, pues ya las iremos compartiendo a través de alguna literatura o alguna información. Porque sí, pues ver todas las oraciones en estos videos, pues sí nos va a llevar muchísimo tiempo. Lo importante es conocer lo básico de todo esto y aplicarlo en cada oración. Gracias, chavo. Adelante. Pues si no hay alguien más, pues vamos a detener la grabación, pero igual fuera de esta es válido hacer ya comentarios y preguntas concretas. Bueno, si no hay más, nos veremos. Yo tengo una pregunta, Chava. Ajá. Que a la hora que hacemos el bidui, que es la confesión, bueno, ahí también estamos nosotros. Bueno, lo que pasa es que te estás adelantando mucho, apenas estamos en la oración de los primeros bloques de la mañana, ¿sí? Vamos a terminar los bloques estos y después ya puedo hacer preguntas específicas sobre cada oración. Ahorita vamos aprendiendo, esta es la parte, los cimientos, lo básico. Y después nos vamos sobre cada oración, no hay ningún problema. Pero aquí esto debe quedar muy, muy, muy claro, ¿sí? Tiene razón, Chava, tenemos muchísimo que aprender y mucho que modificar. Gracias.